Hola a todos, es Z-Dolph. Y hoy les hablaré sobre los rumores de Dragon Ball Super que resultaron ser falsos. Antes te invito a activar la campana de las notificaciones para estar atento a más contenido del canal. Esto incluirá todo lo que vimos en Dragon Ball Super, aunque probablemente esto vaya a tener segunda parte a cómo vaya avanzando la serie. Sin más, comencemos. Saga de Bills. Una de las cosas que creímos que iban a suceder en Dragon Ball Super, fue que Vegeta en el capítulo 8 de Dragon Ball Super se iba a transformar en Super Saiyajin 3 contra Bills, ya que en el final del episodio 7 vimos cómo estaba entrando en un estado de furia que lo estaba llevando a incrementar mucho su poder. Lástima que además de eso la batalla duró entre 2 minutos, y el piedra papel o tijera con Ulon fueron como 7. A pesar de que se rumoreó de que Vegeta se iba a transformar en Super Saiyajin 3, hubiera sido una buena oportunidad de que alcanzara esa transformación. Otro rumor que se fue creído para Dragon Ball Super, fue que veríamos a Gogeta pelear contra Bills, debido a que Goku como Super Saiyajin Dios estaba mostrando algunas dificultades para enfrentarse a Bills, y por lo tanto Gogeta habría sido la opción para darle una mejor batalla, aún contando con el límite de tiempo. Aunque Gogeta no sea canónico, habría sido oportunidad para darle un nacimiento, ya que en Dragon Ball Super la batalla entre Goku y Bills era entretenida y aburrida a la vez, ya que se dedicaban más a hablar que pelear. En cuanto a la saga de Bills, creo que esos han sido los rumores que han sido muy difundidos entre el público. Saga de la resurrección de Freezer. Un rumor que fue de los que muchos se andaban creyendo, era que Champa iba a entrenar a Freezer para fastidiar a Bills, ya que según en el manga número 4, Champa menciona que la próxima vez que se encuentre a Bills, le dará un recuerdo especial, y como conclusión se pregunta cuál es el objetivo de Champa. Pero esto se puede contradecir fácilmente, ya que Freezer apenas revivió, decidió ponerse a entrenar por sí mismo. Incluso los soldados de Freezer cuando buscaban el planeta Namekusei fueron destruidos por Champa cuando detectaron la super esfera, y el mismo Sorbet se vio molesto. Y en caso de que Freezer hubiera entrenado con Champa y Vados, estos le habrían dado el consejo de entrenar su forma dorada, ya que como vimos originalmente, tuvo un desgaste de energía excesivo. Pero, ¿qué tan poderoso creen que se habría vuelto realmente Freezer al entrenar con Champa y Vados? Otro rumor que supusimos para la resurrección de Freezer, fue que Vegeta iba a ser el encargado de asesinar a Freezer. Si bien en la película no todos quedaron satisfechos al ver que Goku tuvo que acabar con Freezer por el simple hecho de ser el protagonista, en Dragon Ball Super creímos que las cosas cambiarían un poco, y de que Vegeta iba a tener la oportunidad de acabar un enemigo. Lamentablemente, Freezer destruyó la Tierra, donde Whis retrocedió el tiempo, y Goku se llevó nuevamente los papeles. Estos han sido los rumores que muchos nos creímos en la saga de la resurrección de Freezer. Saga de Champa. Si bien en el anime se difundieron bastantes rumores, en el manga que ya tenía meses antes esta saga, ha tirado rumores de que como Champa pensaba reclutar algunos Saiyajin para su equipo. La mayoría de los rumores fue que en el sexto universo iban a participar Bardock, el rey Vegeta, Broly, Turles, o incluso la versión malvada de Goku que no se golpeó la cabeza. Y que además Kakaroto fue el culpable de que la Tierra del universo 6 se encontrara en mal estado, pero en caso de haber sido así, Vados se lo habría comunicado a los demás presentes. Pero bueno, vayámonos al anime, ya que ahí hay otras cosas que encajan con lo que se decía en el manga. Desde que se vio la aparición del ser más poderoso que alguna vez Bills enfrentó, era Monaka, quien por su apariencia no daba mucho que esperar. Pero otros defendían de que en realidad no había que subestimarlo, como ya fue en el caso de Majin Buu. Conforme a cómo avanzaba el torneo, se decía que Monaka tendría una transformación, lo que incluso era el Majin Ozoto. Al final, resultó ser alguien no dispuesto a pelear, pero con bastante suerte. Otro rumor que muchos nos creímos, fue que Vegeta iba a ser descalificado por usar el Super Saiyajin azul contra Kiabe al tener el ki de un dios según unos títulos falsos. Pero eso se podía desmentir con la batalla que se iba a tener contra Hit, donde Goku debía usar el Super Saiyajin azul para pelear contra él. Simplemente fuimos troleados, jeje. En cuanto a Hit, hubieron varios rumores de quién era él realmente. Unos decían que era alumno de Vados, y que Vados pensaba traicionar a Champa y matarlo para reclutar a Hit como el nuevo dios de la destrucción. Otros decían que era un Namekiano por tener una apariencia como la de Piccolo, pero al ser del universo 6, tenía que ser el aspecto de los Namekianos de ese universo. Otros rumores eran de que Hit era Cell del sexto universo. Para ese no tengo mucho que decir en cuanto a lo que se decía de su apariencia. También un rumor bastante conocido, era que Hit era el hijo de Mirai Towa, y su nombre es Fu, pero se hizo llamar Hit para ocultar su identidad para el torneo. Algo así como Piccolo haciéndose llamar Mayunia, y esto nos llevaba también al rumor de más adelante de que Demigra junto a Mirai Towa iban a interrumpir el torneo para llevarse las super esferas del dragón con el plan que estaba llevando a cabo Hit.
pero no resultó nada más que un bebé, digo Zeno, el rey de los 12 universos. Y otro poco conocido, era que Hit secuestraría a Bulma para que con el super radar pudieran detectar la última super esfera. Finalizando los grandes rumores que se llevaron en esta saga, fue que en realidad el villano principal era Monaka, al ser el personaje que más complicaciones le dio al dios de la destrucción. Pero, ¿hubiera encajado bien en la serie que alguno de estos rumores se cumpliera? Saga de Black Goku. Desde que se nos reveló la portada de la saga de Black Goku, se comenzó a rumorear de que este era el Goku que murió por la enfermedad del corazón, pero que Demigra lo poseyó otorgándole un gran poder. No hablaré mucho en cuanto a la relación de Demigra, ya que no soy muy seguidor de los videojuegos, pero en cuanto al arcillo que trae puesto es bastante parecido. En realidad no resultó ser así, y aún se ve bastante difícil que un videojuego encaje en la serie, a excepción del Dragon Ball Heroes que nos da pequeños spoilers. En cuanto a la identidad de Black Goku, se creía que era un androide que Bulma intentó crear pero resultó fallido. También el rumor más famoso fue que este era Goten del futuro, pero en el futuro Goku murió antes de que se diera dicha fecha en la que Goten hubiera nacido, incluso Gohan del futuro nunca hizo mención de él. Para quienes quisieron traernos humor, era Goku de Dragon Ball GT buscando venganza por ser reemplazado, XD. Pero curiosamente yo en un directo di un rumor que no se hizo tan conocido, y mencioné que Black Goku podría ser una creación de las super esferas, ya que en el futuro nunca se realizó el torneo de los universos 6 y 7, y de alguna manera las esferas de Champa pudieron ser arrebatadas. 3 meses después fue confirmado eso, vaya que lo predije, aunque me hubiera convenido mejor hacer un video aunque fuera poco informado, jeje. Así que lo de poseído por Demigra, androide, Goten, Goku GT, en realidad fueron falsos, y mi hipótesis se mantuvo cierta, siendo el mismo Zamasu que peleó contra Goku, y decidió pedir cuerpo con él, aunque en sí es una paradoja que no se puede explicar exactamente. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si creen que alguno de esos rumores faltó en el video, déjenlo en la caja de comentarios, así como compartir el video y darle me gusta. No olviden seguirme en mi página de Facebook. Hasta la próxima.